Saludos, mis queridos amigos y amigas. Si es la primera vez que usted me escucha, mi nombre es Lisa y hoy estaré hablando sobre qué es un error fuera del metal. No podré mostrar todas las monedas con este tipo de error, pero por favor presten atención a los detalles de dicho error. No estaré tampoco dando precio, pero para identificar una moneda con dicho error que pudiera ser valioso, es importante entender toda esta información. Recuerde que el valor dependerá de ciertos detalles tal como el grado o condición, la intensidad o lo dramático de dicho error que pudiera tener en las monedas. Si usted todavía no se ha suscrito, espero que lo haga hoy. Es completamente gratis y no se olvide activar la campanita para que reciba notificación cada vez que someto un nuevo video numismático. Y queremos entender lo que es un error fuera de metal. Y esto sucede a la hora de acuñar una moneda que se ha golpeado en el planchet incorrecto. Y esto sucede cuando se introduce el planchet incorrecto en la prensa de moneda y se acuña. Como resultado, se obtiene errores en la moneda. A veces cambia el diseño en algunas monedas y siempre tendrá el peso y el contenido de metal del planchet anfitrión. Esto es especialmente cuando se usaron planchets antiguos de la misma denominación para acuñar monedas de transición con fechas posteriores. Si bien todavía es bastante raro, uno de los tipos más comunes de estas huelgas de metal de transición es la moneda de 10 centavos, el Roosevelt de 1965, acuñada en un planchet de plata de 1964. Al igual que con una serie de otras monedas con errores fuera de metal, estos se produjeron cuando un número limitado de planchets de 1964, bueno, se deslizó en la línea de producción en un esfuerzo por usar el último de sus planchets de monedas de 10 centavos de plata. Del mismo modo sucedió con la moneda quarter, el de 25 centavos, que se acuñó con una cantidad muy pequeña de monedas de 1965 en viejos planchets, antiguos de monedas de quarter de plata de 1964. También existen monedas quarter y monedas dime de 1964 acuñados por error en planches revestidos y no de plata como se suponía. Aunque parezca increíble, la moneda de 1967, el Washington Quarter, que no era una moneda transicional. Amigos, si ustedes no saben cuando yo hablo de monedas transicionales, por favor déjenme un comentario para yo explicarle. Sin embargo, por error o por accidente, es probablemente que se puede considerar un hecho único en 1967, que se introdujeron en la prensa de monedas un viejo planchet de un quarter de plata cuando no se suponía que fuera de plata y se utilizó pues por error. Vean esta moneda certificada que la casa de subasta Heritage Auction vendió y es una moneda medio dólar Kennedy de 1964 acuñado en una moneda quarter de planchet, o sea, y planchet revestido. O sea que estas monedas de error fuera de metal pueden ser por el tipo de material que se utilizó, como también puede ser porque se acuñó la que no se suponía que se acuñara. Aunque más tarde se corrigieron los últimos errores de transición, se continúan produciendo errores fuera de metal, tal como es la moneda de 1969. La Casa de la Moneda de San Francisco acuñó un planchet del centavo de Lincoln
con troqueles de Kennedy de medio dólar. Se ve impresionante dicha moneda, ¿verdad? Con el error fuera de metal. En esta otra imagen se ve la moneda de 1971, después de que la composición de la moneda de Kennedy se cambiara de 40% de plata a cobre cubroníquel. Y se acuñaron varios ejemplos en el viejo planchet de plata. Como resultado, bueno, por error, la Casa de la Moneda de Denver acuñó una cantidad de monedas de Kennedy con un 40% de plata en 1970 para las monedas en conjuntos de set. Lo más probable es que estos planches fueran sobrantes de la emisión anterior. Bueno, pero es lo más probable. Del mismo modo, la Casa de la Moneda de Denver acuñó algunas monedas de Washington Quarter de 1977 con planchet de platas, o sea, sobrantes utilizados para la emisión del bicentenario, de la moneda bicentenario de San Francisco en 1976. Y la verdad que esto es un error inusual. Otro error fuera de metal que me parece muy interesante proviene de la moneda de $1, el Eisenhower, que también le dicen Ike. En 1974 y 1977, Denver acuñó una moneda de lo que debería ser de revestimiento estándar en planchets especiales con un 40% de plata, designados para su uso en la Casa de la Moneda de San Francisco. Este es otro ejemplo de un planchet de plata que terminaron en las instalaciones de la Casa de la Moneda equivocadamente. Y se dice que quizás el error de acuñación fuera de metal de plata posterior a 1964 es más intrigante, que salió de la Casa de la Moneda. Y este es el centavo de Lincoln con fecha grande de 1982. De hecho, la moneda no solo es en realidad un doble error, ya que está acuñada 2 veces, sino que fue acuñada en un misterioso planchet de 84% de plata y 16% de cobre. Algunos se han preguntado si quizás un trabajador de la Casa de la Moneda trajo un planchet de ficha privada y por eso fue que sucedió esto. Bueno, es una especulación realmente. Estas monedas con errores fuera de metal han despertado el interés, ya que son bastante interesantes y a menudo raros. Por lo tanto, deseamos saber un poco de todo a la hora de tratarse de monedas con errores. Y es verdad que muchos de estos errores en las monedas las puede encontrar en los libros y sitios numismáticos. Para más información, sin embargo, qué bueno que yo pude compartir con ustedes un poquito sobre este tema, sobre los errores de fuera de metal que podemos encontrar en nuestras monedas. Así es que, ojo, espero que esta información haya sido de su gusto, de su agrado. Y si fue así, pues apreciaría inmensamente un dedito arriba, un like, y que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales, que es de mucha ayuda, no solamente para el canal, sino para que llegue a otros hogares. Gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.